¿Qué tal? ¿Qué tal? Con todos, muy buenos días. Gusto estar nuevamente frente a ustedes. Vamos a ver esta ocasión la segunda parte, quizás, de la lógica que analizamos la semana pasada con las falacias, por ejemplo, ¿no? Y por ahí deducir que muchas veces, si no tenemos el orden que mencionamos en lógica de las premisas para llegar a una conclusión, vamos a, no nos van a entender, vamos a caer en incoherencias y muchas cosas más que vamos a ver hoy. Así es que es un tema bastante teórico, pero muy útil, ¿eh? Muy útil porque ustedes en su momento van a tener que exponer en sus cursos, sus clases, ¿no? Cuando estén en la universidad, y tienen que seguir un orden, una pauta, para que sea entendible y tener una nota digna, pues, ¿no? Bien, entonces vamos a ver. Entonces, como vimos de la semana pasada y hoy vamos a profundizar más, el argumento, la argumentación, es un estudio interdisciplinario la manera en la que se llega a conclusiones en un determinado campo, a través del proceso de razonamiento lógico que incluye el debate y la persuasión. Entonces, nosotros desde el inicio del curso hemos definido que tenemos un logos, un lenguaje, y este lenguaje nos permite interactuar con otros, intercambiar ideas, argumentos, y muchas veces surge el debate, surge el debate o llevamos el tema como persona encomendada para hablar de un tema y ahí tenemos que hablar con base, con argumentos sólidos. Entonces, si la otra persona desconoce el tema, uno puede persuadirlo y engañarlo, pero si los dos son entendidos del tema, ya va a tener que ser recíproco esa argumentación. Por eso la semana pasada, el silogismo que vimos, ¿no? Cómo las palabras, los conceptos en las premisas se adecuaban de alguna manera en la conclusión, se adecuaban en la conclusión, ¿no? Entonces, eso es el tema de fondo hoy. Todo empieza desde tener hábitos de lectura, por ejemplo, ¿no? Creo que para poder argumentar uno tiene que tener un registro lingüístico amplio. Si no hay ese registro, vamos a tener titubeos, repetir las mismas palabras, muletillas, ¿no? Como se dice. Y, y a veces cuando se le escucha a esa persona, ya pues, como que cansa. ¿No? Y mejor es cuando uno tiene más palabras que decir, más argumentos, y eso es la suma de conceptos que uno adquiere por hábitos de la lectura. Creo que el propósito del curso de razonamiento verbal es ese también, ¿no? Que ustedes dominen argumentos que les plantean, lo interpreten y respondan, pero a la vez ahí conocen palabras también, ¿no? Para que el profesor les explica, ¿no? O por ustedes mismos que tal vez, si hay tiempo, leen algo, un libro sustancioso, y ahí uno adquiere más palabras, más conceptos, sinónimos, ¿no? Para tener esa amplitud. Sigamos. Entonces, la argumentación, como está definido acá arriba, es un acto comunicativo complejo e interactivo que apunta a resolver
una diferencia de opinión con un interlocutor. Claro, hay argumentaciones de a dos en términos serios, ¿no? O sea, no es un habla coloquial entre amigos, ¿no? A veces el argumento queda de lado porque es más relajado el lenguaje, pero ya cuando hay una prueba oral en la universidad, ¿no?, que define una nota, ya pues uno tiene que argumentar la pregunta que plantea el profesor y, y ser sólido en lo que uno dice. Entonces, si hay contradicciones que detecta la persona encargada, nos coloca una baja nota o nos jala. Entonces, siempre en la universidad, ahí se van a dar cuenta quizás de la importancia de este tema. Cuán importante es porque nuestra mente está en función a un orden lógico para poder responder de forma ordenada. Hay dos teóricos que tratan sobre el tema. Ahí están sus nombres, Perelman y Toulmin. Perelman sí, este señor de alguna manera indica que el argumento humano, nuestro lenguaje, no siempre mantiene un orden. A veces caemos en la retórica, o a veces la retórica misma puede justificar temas controversiales. Porque recuerden, ¿no? Y aquí ya está el lenguaje tal cual uno habla, expone. No es como el tema pasado que en sí había ya un propósito de que la lógica era formal ya actualmente, más simbólica, y ahí sí no se puede hacer retórica, cuando es formal, cuando hay símbolos. Pero ya cuando es habla, cuando expone uno, a veces entra un poco de retórica, o sea, entran frases sueltas, metáforas, eh, términos coloquiales a veces, ¿no?, que hasta profesores mismos usan en las clases de la universidad. No todos, pero algunos para llamar la atención, ¿no? Eh, entonces, tampoco es que uno sea una persona que arme argumentos de manera así precisa, ¿no?, cuadriculada, como se dice, sino es que jala uno ciertas herramientas retóricas para hacer amena la exposición. Algunos ya abusan, otros lo justo, ¿no? Lo justo, a veces es bueno. Yo también a veces tomo en cuenta, ¿no?, mencionar ejemplos, ¿no?, de cosas personales o de amistades, ¿no? Depende del tema también, pues, ¿no? Depende del tema. Entonces, de este tema es poquito más estricto, no se puede coger eh, vivencias, ¿no?, en términos de relato. Pero bueno, es parte del argumento, dice Perelman. Toulmin, también Toulmin de alguna manera, seguidor de Wittgenstein, justifica que la argumentación depende de la formación que uno tenga en una comunidad, en una forma de vida, porque aprendemos palabras en función a señalar cosas y aprendemos reglas del lenguaje, reglas que nos permite acordar con otros, ¿no?, que nos permite ponernos de acuerdo.
ponernos de acuerdo. Más se entiende dos personas de de una misma comunidad, porque usan las mismas palabras, conocen los juegos del lenguaje, o sea, sus palabras coloquiales, ¿no? Entonces, se entienden, se ríen, pero si ponemos a dos personas de diferente nacionalidad y educación, se siente, se siente la diferencia, obviamente. Uno tiene unas palabras propias de su región y otro las palabras de su entorno. Y, y a veces por una palabra mal dicha del otro que parece para él está bien, el otro lo puede malinterpretar, ¿no? Entonces, también en esa manera es peligroso un poco. Dejar rienda suelta a la argumentación en términos coloquiales, eso sí, a veces es mejor usar las palabras precisas y evitar palabras que sean muy retóricas, ¿no? Que lleven a la retórica. Ah, buena pregunta. Claro, o sea, también depende de la misión, ¿no? O sea, si es una tarea como un ensayo, ¿no? Que deja en la universidad un curso X, eh, un ensayo tiene que seguir un orden, una introducción, cuerpo, conclusiones. Entonces, se respeta el orden. No se puede poner arriba las conclusiones, la introducción al medio. Igual las monografías, cuando se ponen capítulos ordenados. Puede ser escrita también, obviamente. Más aún en un ensayo, claro. Pero está en función, el tema está en función a la oralidad más, porque más nos cuesta argumentar mediante el habla, en el acto, en la exposición, que en la redacción, más nos cuesta. Porque en la redacción uno medita un poco para poner las palabras y lo corrige cada rato y lo presenta. Pero en la exposición ahí se nota más. Si la persona domina su capacidad argumentativa, si sabe pronunciarlas en forma ordenada. Ni bien expone, se nota. Si titubea, si se queda en 10 palabras y no avanza la persona. Más allá de los nervios, ¿eh? Más allá de los nervios, que a veces es normal, pero ya con la costumbre de exposición, de exposiciones, ya uno deja de lado eso. Eh, o también cuando recién están en principiantes, lleva un papelito en la mano, leen ciertas, como un libreto, ¿no? Leen ciertas partes de su exposición. También es válido, pero esos son los primeros ciclos, pues. O usan diapositivas, ¿no? También, pues, ¿no? Un recurso ya ahora, inevitable, ahora más que nunca, creo. Antes era medias, antes era opcional, en la exposición. Podías coger tu plumón y exponer tu tema. Pero ahora creo ya se hace costumbre ya las diapositivas. Es una herramienta útil. Eh, Había discrepancias, ¿no? Pero ahora creo que ya se ha vuelto ya algo necesario. De que quizás llamaba más la atención la diapositiva que escuchar a la persona. O sea, había ese problema, decían un poco los escépticos con la tecnología. Y en parte es cierto, no ve toda la cromática y a veces el cerebro atiende más eso que la voz del otro. Pero
Ahora, por ejemplo, ya no se puede decir eso. Ahora ya es inevitable que hay que poner algo, porque ¿de qué vale que vean un rostro blando en una pantalla? En vivo sí, pues, ¿no? Pero creo que una pantalla, creo que coincide una diapositiva con un lenguaje, digamos. Entonces, cuando ustedes se expongan, o sea, por eso les digo, o sea, este tema es muy teórico, pero útil, porque cuando ingresan muchos, no saben cómo exponer. Claro, en el camino aprenden, ¿no? Pero ya, aparte de bajas notas, ¿no? Eh, entonces, los argumentos, vamos a conocerlos cómo se mencionan, ¿no? En términos formales, dice acá, en en su estructura, se da de manera inductiva, como dice acá, y deductiva. Inductivo, como ya me imagino tienen una idea, la verdad de las premisas se transfiere a la conclusión sin carácter de necesidad. O sea, la semana pasada un poco dije que el silogismo, hay una regla que si empieza de particular, positivo, afirmativo, también debe ser algo probable, ¿no? Que se concluya, claro. Entonces, es probable que concluya así, pero no es que sea algo seguro también. A ver, dice el ejemplo. Uno, Joaquín camina por la avenida Tacna y se encontró 100 soles. Dos, Andrés camina por la avenida Tacna y se encontró 100 soles. C, si yo camino por la avenida Tacna, es muy probable que me encuentre 100 soles. Se vean en la estructura, ¿no? O sea, y eso dijo Aristóteles, como regla un poco que cuando se empieza con lo particular, la conclusión no puede ser algo seguro muchas veces, porque puede ser, puede pasar o no puede pasar. Ese es el problema del inductivismo un poco, y es lo que se ataca mucho, ¿no? A la, a la ciencia del positivismo de Comte que decía el método inductivo, porque uno no puede contar todos los datos observables y sacar una conclusión universal, decía los críticos al método inductivo. Entonces, uno de ellos, Popper. Espero que hayan entendido el ejemplo, ¿no? O sea, así 100 personas que encuentren 100 soles, no es el hecho que cualquiera puede encontrar, ¿no? Entonces, el problema es que el inductivismo encierra eso, empezar por lo particular. Pero en deductivo, la verdad premisa se transfiere a la conclusión con carácter de necesidad, porque empieza de algo general, universal, pues, de un todos, claro. Tiene más todavía este carácter, pues, ¿no? Válido, la conclusión tiene más validez cuando se empieza de forma deductiva, deductiva. Claro, la falsación, ¿no? Popperiana está ahí, indirectamente. Popper un poco argumenta eso, que el inductivismo encierra una falacia. No se puede contar todos los datos y llegar a una conclusión válida. Hume también un poco dijo eso, ¿no? No es el hecho que por coincidencia, semejanza, observe datos y concluya de manera universal algo, ¿no? Decía Hume. Entonces Hume era un escéptico. O sea, no puedo cumplir alguna ley, pues, ¿no? Pero del deductivismo, ahí partía también Popper, bueno, su conclusión hipotética deductiva. Todos los letrados son cultos.
Catherine es letrada, Catherine es culta. Entonces hay como que mayor seguridad en la respuesta, pues, ¿no? En ese ejemplo. Porque ya hay un universal, pues, ¿no? Se parte de un universal afirmativo. Hay una clase que es así, un universo, y Catherine forma parte de ese universo, es un singular de ese conjunto. Claro, Lisbeth, claro, lo, lo que un poco mencioné de Hume hace un instante, por costumbre concluimos, ¿no? De que porque las cosas son así, pasamos de observaciones sencillas, concluimos algo general. La causalidad, pues, ¿no? Entonces, Hume fue contra la causalidad. Nada me asegura que esta conclusión parte de estas premisas observables. Por costumbre, creencia, decimos, ¿no? Hume dice, ¿no? Por costumbre, creencia, decimos que es así. Por eso la conclusión es muy probable que me encuentre sin sol, dice, ¿no? Mm, bien, vamos a continuar. Pero esta cuestión que está mencionando ahorita siempre es parte de la argumentación, ¿no? No se olviden, ¿ya? La ciencia hoy en día busca plantear, pues, premisas hipotéticas deductivas para llegar a conclusiones aceptadas hasta cierto punto. Vamos a ver una cuestión nueva, el análisis de argumentos. La premisa implícita. Al evaluar argumentos es necesario considerar las premisas implícitas. ¿Qué es lo implícito? Lo que está sobreentendido. A veces ya no basta mencionar esa premisa o dato, pero se asume que está de manera, vuelvo a repetir, implícita en la estructura del diálogo o argumento que estamos diciendo. ¿Y cómo se llama eso? Se llama entimema. Eh, el entimema es un dato implícito, un argumento. A ver, vamos a leer el ejemplo para que se den cuenta. El señor Ricardo golpea perros callejeros. Quienes golpean perros callejeros son malvados. Por lo tanto, el señor Ricardo es malvado. Entonces, si evitamos esto de acá, por ejemplo, esto de acá, obviamos esto. Ese es el implícito, dice acá. Si obviamos, podemos pasar de aquí a aquí, como algo inmediato, ¿no? Entonces, a ver, obviamos esto, repito. El señor Ricardo golpea perros callejeros. Por lo tanto, el señor Ricardo es malvado. Entonces, por cuestión moral, pues, ¿no? Todos aceptamos que cualquier persona que golpea animales, mascotas, es malvado. No lo hace por un tema humano, ¿no? De bien. Entonces, por eso se dice que es malvado. Sin necesidad de poner ahí quienes golpean perros callejeros son malvados. Entonces, esa premisa es entimema, porque se puede mencionar, como también no se puede mencionar, ¿no? Ese ya depende de la persona que quiera hacer uso o no de ese entimema o premisa implícita, ¿ya? Entonces, la premisa explícita que menciona contundentemente el hecho que el señor Ricardo golpea perros callejeros, ¿qué podemos pensar todos? Que el señor está mal, ¿no? Tiene una actitud malvada,
sin moral, ¿no? Y golpea animales, ¿no? Sin, no sé, por placer, pero es maldad. Bueno, el entimema, repito, ¿no? Es una, así de sencillo, para que se acuerden rápido, es una premisa implícita, ¿no? Y toda premisa implícita puede ser expuesta o sobreentendida. Entonces, toda esa premisa implícita es intimema. Entonces, acá, quienes golpean perros callejeros son malvados. Entonces, vuelvo a repetir, sin necesidad de mencionar eso, esa premisa, o ese intimema, porque es implícito, sin necesidad de escribirlo o hablarlo, puedo pasar inmediatamente de esta premisa explícita, el señor Ricardo golpea perros callejeros, a la conclusión que el señor Ricardo es malvado, ya que la premisa implícita brinda el tema ya ético, ¿no? Un poco que redondea la idea, ¿no? De que es malvado por golpear perros, pero igual, ¿no? Sin esa premisa se puede concluir inmediatamente que Ricardo es malvado o es bueno. No sé, pues cualquiera, si no se pone eso, uno pondría, se llama Ricardo es bueno, es este, buen ciudadano. Todos pondrían de frente, no, es mala esa persona, porque pobre animal lo golpea. Ya, espero hayan entendido ahora un poco mejor. Solo eso nomás, así de sencillo, ¿no? Es un tema eh, típico de argumentos. A veces uno obvia, ¿no? Ciertas cosas. Depende también, ¿no? A veces es válido ponerlo también, por si acaso. Ya, avanzamos. Ahora, lo que sí es válido y dejando en lado los sentimemas que hemos expuesto de las premisas obvias, tiene que tener una estructura firme en argumento. Cuando ustedes polemicen, a veces el profesor deja debate, ¿no? Usted defiende ese tema con su grupo y la otra persona defiende lo contrario. No sé qué puede ser un tema, ¿no? El aborto, por ejemplo. Entonces, en tema de ética, el profesor le dice a un grupo, ustedes defienden lo que están a favor y del otro grupo, ustedes defienden en contra. Y tienen que buscar justificación a sus argumentos, pues, o sea, libros teóricos para citar y dar solidez a sus palabras, para no caer en el palabreo. Entonces, va a ganar el debate la persona que tiene más argumentos, más sólidos argumentos, siguiendo esa estructura válida. Entonces, ahí dice, un argumento es una estructura en la que se hace afirmaciones y que tiene como fin demostrar lo planteado. Claro, o sea, uno expone indicando las premisas y concluye, pues, ¿no? Por lo tanto, X es esto, por estas razones, ¿no? A ver, ahí menciona a su compañero. En mi colegio me tocó debatir acerca de la Segunda Guerra Mundial, fuerzas del eje. Ah, miren, claro, por eso les digo, desde el cole está muy bien que los profesores involucren esto, porque en la universidad se siente, se ve, se nota quienes tienen falta de argumentos. Son muchos, o sea, no. mm, es un tema
que creo yo lo veo por un tema de registro lingüístico. O sea, si uno tiene hábitos de lectura, si uno, ustedes son área E, ¿ah? Creo que no van a tener problemas. Yo creo que esto más pasa con los que van a áreas de ciencias, la ingeniería, por ejemplo. Ahí, no es por un prejuicio, ¿no? Pero tengo amistades, ¿no? Tengo por ahí a unas personas que me cuentan, ¿no? Que los que van a ingeniería hasta les cuesta redactar un ensayo, hasta les cuesta hacer un informe, un resumen, como que no se sienten torpes. Ahora, razones, no sé si es psicológico o es limitaciones, no sé, pero es una tendencia que he notado, más lo de ingeniería, lo de administración, ¿no? Entonces tienen dificultad de redactar. Y justo llevan curso de filosofía, pues, ¿no? En la universidad, ahí tienen que exponer, redactar informes, resúmenes, ensayos, ¿no? Ahí se hacen bolas, pues, muchos que van a esas carreras, ¿no? Entonces, contestando a Rodrigo primero, claro, eso es muy bueno. Y muchos de ustedes habrán hecho eso, es vital. Profesores tienen que hacer eso, porque un profesor sabe que en la universidad patalean muchos. Y como su compañero dice, unos van a defender un punto, la fuerza del eje, y otros los aliados, ¿no? Entonces, hasta puede ganar quien se siente con más desventaja. Eh, entonces, ya que tiene muchos libros a su cargo, mucha bibliografía que ha conseguido, ¿no? Y obtiene la nota que merece. Ahí Andrea dice, los informes técnicos, claro, eso es cierto. Los que van a arquitectura, por ejemplo, entonces, tienen que hacer su maqueta, ¿no? Tienen que hacer su diseño, medir, ¿no? Entonces, les cuesta hacer ensayos, responder la pregunta de filosofía. Entonces, no sabe cómo partir de introducción, con cuerpo, conclusión. Eh, bueno, les cuento también por un tema personal, ¿no? También a veces tengo que asesorar personas, entonces, de arquitectura, de gente de ingeniería, ¿no? Y, y bueno, pues tengo que hacerles entender estas cosas para que respondan bien, pues, ¿no? Sus exámenes, enseñarles cómo redactar, ¿no? Entonces, a ustedes no, pues ustedes tienen las armas, por eso están en carreras de letras, bueno, entonces ya tienen, me imagino, lecturas, les gusta comunicarse, dialogar, ¿no? Entonces, y esa es, creo, una ventaja, ¿no? Pero bueno, sus acotaciones. Lisbeth dice, puede usar sus propios argumentos en su contra. Claro, uno puede usar en contra, o sea, puede salir en contra de uno si no es sólido la bibliografía. Si uno cae en el palabreo, no investigó a fondo esa persona, su tema, y el otro sí tiene bibliografía, entonces el otro gana. Y el profesor le da su nota respectiva por investigar, por investigar. Claro, la trampa la pone uno, pues por no investigar. O sea, el tema es informarse, pues chicos. O sea, por eso estás en la universidad. Ahí no vas a improvisar. Ustedes van a sentir la verdadera responsabilidad y así presión en la universidad. Acá en la P tienen, claro, una presión, pero no es algo
tan estresante con la universidad. Las universidades amanecidas, porque hay que exponer a diario, hay que hacer bastantes tareas, entonces también tiene su presión, los tres primeros ciclos, creo que es la pegada. Así es que vayan acostumbrándose a la presión, o sea, eso no lo van a dejar ni bien ingresan. Acostúmbrense, porque si ahorita ustedes se esfuerzan, la universidad lo van a, el primer año es cursos generales, entonces van a repetir historia, filosofía, biología, lenguaje, eh, y si se han esforzado acá, van a pasar rápido eso. Y ya al tercer ciclo, cuarto, ya su carrera, ¿no? Entonces, todo esto que están estudiando es una pre, pues, o sea, eso es una semilla que se les está dando para que ustedes florezcan, pues, en la universidad. Ah, Lisbeth dice el tema hominem. Sí, a veces pasa. Claro, no tan insultativo, ¿no? Pero se puede llegar a decir, ¿qué tienes contra mí? Oye, ¿no? Tu pregunta es muy personal, ¿no? Siempre conmigo, no sé, me has señalado como tu rival, no sé, ¿no? Entonces, por ahí también sí pasa a veces también, en un hombre, ¿no? Y se altura la discusión, y el profesor tiene que ser moderador, pues, el profesor tiene que ser moderador. Entonces, como dice acá la imagen, para concluir ahí, uno, un acto de conclusión. Ya de por sí, cuando ustedes exponen, van a llevar su resumen, que es normal, como la imagen está ahí, de ponerlo ahí en su carpeta, con una pauta, ¿no? Con una pauta que van a exponer y saben cómo concluir. Dos, uno más actos premisas. Claro, cómo vas exponiendo tus datos. Dato uno, dato dos, dato tres. Una declaración explícita o palabra de inferencia que indica que la conclusión se sigue las premisas. Lo que vimos en el ejemplo anterior, ¿no? A ver, vuelvo a mencionar. Explícito es esto. El señor Ricardo golpea a perro callejero. Eh, entonces, mmm, por ejemplo, podría ser también, mmm, ¿qué podría ser? A ver, la señora Marta eh, practica escondidas eh, el aborto clandestino, dicen. O la clínica X eh, permite el aborto clandestino, dicen. Entonces, y la implícita sería las enfermeras que están en ese lugar tienen una baja moral, porque es clandestino, no es legal, ¿no? Es implícito, sin decirlo. Por lo tanto, las enfermeras son inmorales, ¿no? Concluyo, ¿no? De ese lugar X, ¿no? Entonces, lo explícito es lo que se conoce, se afirma, ¿no? Doctoras y enfermeras que trabajan en tal lugar practican el aborto clandestino, ¿no? Entonces, ese es explícito, pero implícito ya toma en cuenta su actitud de esas personas, ¿no? Porque trabajan clandestinamente. Y su inmoralidad, ¿no? Al final. Los argumentos son actos intencionales que incorporan uno, dos, tres, la defensa de una tesis, mediante una justificación racional. La justificación racional viene a ser el cuerpo del debate. Ahí ya se menciona a veces, sí, se cita.
citamos tal persona, dices, tal persona X, citamos que dice lo siguiente, citamos esto. Sí, es bueno a veces mencionar las citas, para que no caiga en retórica el debate. Eso no quiere decir que siempre leamos las citas. A veces ya también se ve una persona que para citando, ¿no? Entonces, uno o dos está bien, pues, ¿no? Citas contundentes, ¿no? Pero lo otro es ya de nuestra parte, ¿no? Armar el plan bien y presentar bien la exposición, ¿ya? Entonces, también tiene que ver mucho lo anímico, psicológico, es cierto, a veces la tranquilidad, la seguridad de la persona, para que no se olvide. A veces problemas, X problemas en casa, estrés, entonces hacemos que se olvide lo que tiene que decir. Por eso tiene que ser la persona tranquila, segura y exponer todo lo que tiene que decir. Acá un poco el ejemplo, pues, ¿no? A ver, el contraargumento argumenta en el debate. La sociedad es madre de todos los vicios. Como es madre, hay que respetarla. Y el contraargumento es una falacia equívoco, pues se utiliza madre en más de un sentido. Ahí está el equívoco, ¿no? Que hablamos del tema anterior. El doble sentido a nivel semántico de las palabras, ¿no? La sociedad es la madre de todos los vicios, pero como es madre, hay que respetar. Claro, ustedes pueden detectar falacias también cuando el otro habla. Tal vez es palabreo que dicen, no, no ha investigado nada, le ganas, ¿no? Un contraargumento. A ver, otro. Los videojuegos estimulan una parte del cerebro, mejoran la psicomotricidad en los niños y la rapidez mental en los jóvenes. Contraargumento. Puede ser adictivos como todas las otras formas de vicio, o ocio, perdón. Puede ser adictivos como todas las otras formas de ocio. Además, se sabe que empeora la vista debido al exceso de horas delante de la pantalla del computador. Este tema de videojuegos sí ha sido controversial hasta el día de hoy. Eh, Conozco un caso de un exalumno que me contó, me dijo, profe, yo ingresé y en el primer ciclo me envicié en torneos de Dota 2 y dejé el ciclo y me arrepiento, dijo, ¿no? San Marquino, ¿eh? San Marquino, entonces, ya ven, entonces ustedes conocen el tema, ¿no? Eh, los dos argumentos son válidos, o sea, y hay que defender quién gana. Porque en los videojuegos, sí, obviamente que relajan, estimulan la agudeza mental en cierta medida, no tanto. En la practicidad quizás, en tener un poco de ingenio, pero en sentido práctico, pero lo otro también se da, o sea, crea adicción. Y yo conocí uno y cuántos casos más habrá, ¿no? Entonces, un sanmarquino me contó su vicio, ¿no? Como dice su compañero, me imagino, se me amanecía y la universidad afuera, pues alquilan, pues, ¿no? Entonces, se enviciaba y dejó el ciclo y tuvo que retomar luego, ¿no? Y arrepentido, arrepentido, claro. Aparte de la vista, ¿no? Todo eso, pues. Sigamos. Y acá hay tres tipos de argumentos. A ver, veamos en términos científicos, ¿sabes? Porque también en el campo de la ciencia tiene que hacer argumentos, si no, es como decir, mostrar las pruebas y el informe técnico, ¿no? Como se pide ahora las vacunas, ¿no? El informe técnico de tal laboratorio, ¿no? Entonces, tienen que argumentar, ¿no? Debe estar respaldada por la evidencia empírica.
o al menos de ser capaz de ser verificada, falseada, debilitada. Ahí está un poco, ¿no? Lo que se le pide a los laboratorios hoy en día, ¿no? Evidencia empírica, las pruebas que se han hecho, ¿no? Si en realidad disminuye eh, el mortal virus o no hace nada, verificar, falsear o debilitar dicha evidencia. El propósito del argumento debe ser explicar algún fenómeno natural o social. Claro, un hecho empírico, fenómeno natural o social. El argumento debe tener adherencia a algunas normas apropiadas para el campo de investigación. Por ejemplo, usar muestreo aleatorio. Ahí está el muestreo, ¿no? Por ejemplo, los contagios, ¿no? Ahí sale el noticiero, ¿no? Cómo está subiendo, ¿no? Hacia arriba, ¿no? En la investigación de encuestas, en lugar de anécdotas personales como evidencia empírica. Entonces, el muestreo, la evidencia empírica, ¿de qué? De hechos observables. Para, de hechos observables, para justificar una investigación, pues, ¿no? De que no sea nada más anécdotas, como dicen, ¿no? Tienen que mostrar una tabla, un tablero de cómo va el muestreo de un tema X, ¿no? Y un informe técnico de investigación de un tema determinado. Un tema determinado. Y para ir ya cerca al final, vamos a ver estos enfoques de razonamiento, ¿ya? Eh, enfoques en nuestra utilización, ¿ya? Vean la diferencia, por favor, lo que duda me preguntan. A nivel formal, el enfoque es, como se mencionó la semana pasada, se ve el tema de la estructura, lo sintáctico. Aquí no se necesita mostrar proposiciones lingüísticas, sino símbolos, variables, operadores. Acá no se interpreta cada letra, acá se aplica la ley o someter a tal de verdad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Luego, material, enfoque material. Acá se ve el contenido del libro. Por lo general, libros como la Constitución, como libros jurídicos, médicos, su contenido de cada libro, como dice. La Biblia también podría estar, libros bíblicos, ¿no? Litúrgicos, el Corán, ¿no? este, la Torá, el Corán, la Biblia, cualquier constitución. Hay que ver el contenido de los capítulos y artículos incisos, ¿ya? Eso es lo que se ve en términos de esos argumentos observables, observables. Y a nivel pragmático, o sea, cuando está en cuenta el ingenio, la practicidad, es la realización de una serie de actos del lenguaje dirigida a lograr la persuasión, un auditorio o al interactuar con otro para llegar a un acuerdo. No debo quedarme hasta muy tarde conversando por WhatsApp porque si no amaneceré con sueño, mis padres se enojarán conmigo. Ahí está, ¿no? Un poco lo vivencial, el lenguaje. Aquí sí está presente ya el lenguaje pragmático, o sea, el ponerse de acuerdo con otros y llevar la fiesta en paz, ¿no? Como se dice. O un profesor advierte, ¿no? Lleguen temprano al aula o conéctense temprano, se dice, ¿no? Al aula para evitar atrasos, ¿no? En la exposición. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no? Entonces, lo pragmático tiene que ver con el uso del lenguaje, el uso en términos de la comunidad hablante, lo pragmático.
Material, repito, tiene que ver con los contenidos de libros, pero no literarios, o sea, más técnicos, como eh, la Constitución, libros de derecho, el Código Civil, hasta médicos también hay que interpretar cosas, o sagrados ya, como la Biblia, el Corán, etcétera. Y formal, siempre esa palabra formal no se olvide, ¿no? ¿De qué trata? Tiene que ver con manejo de entes ideales y en planteamientos lógicos, este, solo se necesita conocer las estructuras versus equivalencias, ¿no? A veces en matemáticas, creo, les enseña equivalencias, esas cosas, ¿no? Y someter a una tabla de verdad o una deducción lógica para ver su validez. Su validez. Tomen nota de las claves, si hay preguntas, pueden formularlas para responder en estos 2 minutos que quedan. Ya, no hay problema. Wow, muy rápido después hoy día. Disculpen, pero bueno, creo que estaba en función a la hora. El fin de semana vamos a ver el sábado, porque creo que el domingo vamos a ver un nuevo. El sábado voy a tratar de ver esto a fondo, cómo se logra una definición adecuada, ¿ya? ¿Qué es concepto, qué es definición? Muy útil para los argumentos. Vamos a profundizar a, a fondo el tema de la definición a partir de análisis de datos. Y ahora sí, las claves. Wow, ay, chicos, estoy en la hora ya, por favor. Tienen que. Ya bueno, me voy despidiendo por el momento. Tengo que dar pase al colega que toca a continuación. Nos vemos el fin de semana entonces, pues ya. Cuídense bastante, por favor. Eh, Repasen mucho, estudien, no se den por vencidos aún. La batalla se pelea hasta el final, ¿ya? Muchas gracias. Cuídense bastante y nos vemos. Hasta el sábado. Gracias.